Buen día a todos nuestros espectadores, buen día Pao, sean bienvenidos a otra emisión de nuestro noticiero Informa TV. André, buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy venimos a hablarles acerca del aborto en Colombia como problemática social. Hablaremos de cómo se presentó esta problemática hace 20 años y cómo es visto hoy en día. Les contaremos en este corto tiempo que tenemos para compartir con ustedes el rol del psicólogo social comunitario frente a esta situación, las afectaciones psicológicas que dicha situación generó y genera en el país y cómo la psicología ha abordado dicha problemática hace 20 años y hoy en día. Finalmente explicaremos cuál debería ser el quehacer del psicólogo uniandino en la intervención de dicha situación o problema. Básicamente, el psicólogo comunitario realiza su trabajo con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. El psicólogo social es el encargado de analizar los pensamientos, sentimientos y conductas dentro de una comunidad, asociados a la interacción con los demás. De este modo, establece cuáles son sus faltas y con base en eso desarrolla planes e intervenciones para mejorar la calidad de vida de los individuos y así generar un mayor bienestar entre las personas con las que trabaja. Para ello, ejecuta distintas funciones, entre ellas está la evaluación, planificación y gestión, donde el psicólogo social es el encargado de realizar una valoración del entorno en el que se va a intervenir y las personas que están en él planteando un objetivo de evaluación acorde a la necesidad del grupo a trabajar. Como dijo Pau al principio, la temática que vamos a abordar hoy es el aborto. Mi cuerpo es mío y solo mío. Sobre él elijo yo. Gritaban en las calles de Bogotá en los años 80 las mujeres pertenecientes a la comunidad feminista. Frases que aún hoy en día resumen la lucha que mantuvieron las mujeres colombianas por la despenalización del aborto y ahora por la reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para todas. Correcto, André. En el año 2006 fue el año en que partió esto en dos historias. El 10 de mayo la Corte Constitucional informó el resultado de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 122, 123 y 124 y el numeral 7 de la Ley 599 del 2000 de Código Penal, donde penalizan el aborto en todos los casos. Desde ese día y hasta el lunes 21 de febrero del 2022, en Colombia interrumpir voluntariamente el embarazo era legal. De acuerdo con la sentencia C-355, dentro de estas tres excepciones se encuentra cuando el embarazo era producto de una violación o inseminación no consentida, en caso de riesgo por la salud de la mujer y en caso de malformación grave del feto. A partir de ello, Colombia tuvo una existencia dual. Por un lado, el derecho humano reconocido por la Corte Constitucional en tres circunstancias, pero a la vez un delito cuando se practicaba fuera de estas condiciones. Una dualidad que ha generado muchas disfunciones en esta práctica en el ámbito judicial como en el de la salud. Son barreras tan fuertes que llevan a que al menos el 10% de los abortos en Colombia sea ilegal. O sea, la mayoría de los abortos siguen siendo clandestinos y muchos inseguros. Es más, el aborto sigue siendo responsable de al menos 70 muertes que podrían prevenirse cada año. Y no solo eso, sino trae consigo complicaciones que afectan en más del 50% a mujeres rurales. Y así crece la criminalización. En el año 2006 fue un gran paso por el movimiento feminista, ya que se desencadenó un proceso de transformación cultural y pedagógico que puso la conversación sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el escenario público. Bueno, ya explicamos un poco en el contexto de la problemática desde la parte legal. Ahora vamos a lo importante que es cómo se manejaba esta situación, donde el ámbito psicológico y de qué manera esta decisión afectaba a la mujer. Pues Pau, lamentablemente vivimos en un país donde no se habla de educación sexual y menos en las zonas más vulnerables, que es donde se ven más embarazos no deseados, ya sea por abusos, por violaciones o por simple falta de información. Esto conlleva que adolescentes o niñas se practiquen un aborto y peor aún, abortos clandestinos en la mayoría de los casos, por temor a lo que puedan hacerle sus padres. En ocasiones ponen en riesgo su vida por la desinformación con la que crecen y es donde se generan traumas por desestabilidad emocional. Es acá donde es fundamental la intervención psicológica para ayudar y guiar a estas niñas en la toma de decisiones y en el proceso de los abortos, si es el caso. André, hay varias clases de aborto y seguramente es una información que poco sabemos, por ejemplo el aborto terapéutico o inducido.
efectuado por cirujanos preparados. Es legal en casi todos los países si se evidencia médicamente que continuar con el embarazo hace peligrar la vida o la salud, ya sea física o psíquica de la madre. El aborto eugenésico es el que evita un nacimiento si hay riesgo grave por la salud física o psíquica, como el desarrollo normal del feto, y también es legal en la mayoría de los países. El aborto ético, en el que bien la persona o la sociedad dispone de la interrupción del embarazo por motivos morales, sociales, económicos o personales, que de ninguna manera es legal. Y el aborto espontáneo, que por causas determinadas médicas o psicológicamente se interrumpe la gestación. ¿Y qué me dices del daño psicológico que esto genera en esas pobres madres que quizá en medio de su confusión no saben cómo tomar una decisión acertada? En las mujeres que quisieran continuar con su embarazo, pero que se encuentran en peligro, ya sea físico, psíquico u objetivo. Las afecta personalmente por lo que deciden someterse al aborto. Son quienes tienen la probabilidad de que aparezcan sus trastornos emocionales antes y después de interrumpir su embarazo. Pero en casos donde no existe ni en la mujer ni en su pareja el deseo consciente de tener un hijo, la probabilidad de que aparezcan alteraciones emocionales puede depender de rasgos en su estructura psíquica, como en las características del contexto en el que se realiza. Básicamente estamos hablando de la actitud de sus familiares y la eventual contención o rechazo que puedan generar. En caso de la violación, que por cierto, acá yo sí estaría de acuerdo con un aborto, se plantea subsecuentemente a la violación. La intervención psicológica debe ser dirigida a resolver la ansiedad propia de la mujer por la agresión sufrida, tanto antes como después del aborto, con el fin de ayudar a elaborar y resolver distintas situaciones de estrés físico y psicológicas a las que se ha llegado a someter, aunque en el caso de los abortos por malformaciones no está muy lejos de sufrir las mismas consecuencias psicológicas del primer caso, ya que la frustración es muy grande al saber que no pueden traer una vida sana al mundo. La relevancia de la intervención psicológica específica en las demandas del aborto se avala por una dilatada experiencia favorable en la mayoría de los países desarrollados. Se realizan dos clases de intervención, la previa y la post. La previa tiene como objetivo ayudar a la mujer a tomar su decisión, asimismo valorar su competencia para tomarla y hacerle saber la posibilidad de riesgo psicológico, estableciendo los métodos de contención necesarios. Y la post va orientada a ayudar a la mujer a elaborar aspectos negativos de su experiencia y a minimizar el riesgo de que se plantee nuevamente la misma situación. Después de realizar el aborto, la mujer que es asesorada y preparada psicológicamente previamente suele acudir a las intervenciones posteriores y así reducir el riesgo de presentar alteraciones y puede mejorar el acercamiento a la planeación de un anticonceptivo. De este modo, se evita que se repitan tantos casos de mujeres que vuelven a quedar embarazadas y vayan a someterse a un aborto. Es más importante la intervención previa al aborto que la posterior, sin quitarle importancia a la otra. Más que todo, cuando se produzcan alteraciones emocionales o sean potenciales casos de riesgo. El aborto como problema psicosocial surge desde la falta de distribución equitativa de los recursos, ya que, como mencionamos anteriormente, depende mucho del estatus económico. Una persona sin ingresos tiende a poner en riesgo su vida con los abortos clandestinos, mientras que alguien que sí tenga los medios económicos probablemente asista a una clínica donde le realicen un aborto más seguro. Hoy en día, ante la Corte Constitucional, el movimiento de mujeres pidió eliminar por completo el aborto del Código Penal colombiano. Sin embargo, no se consiguió completamente esta meta. Hoy Colombia es un país donde la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, abortar, es legal dentro de las 24 semanas de gestación. Es un derecho que espera garantizar que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, es decir, que ahora la maternidad será deseada o no será. Pau, cada persona es un mundo y vive las cosas a su manera. La experiencia del aborto tendrá efectos muy diferentes según características de la personalidad de la mujer. Habilidades de afrontamiento, objetivos, deseos vitales, elementos situacionales, si es un aborto inducido o involuntario, si es un embarazo prematuro o está avanzado, entre otras cosas. Claramente el aborto en nuestro país es legal de acuerdo a las causales establecidas en el Código Penal. Conozcamos el marco que regula nuestra práctica como profesional de la salud y seamos parte del equipo de la salud que garantiza los derechos a las mujeres cuando solicitan un aborto legal. Nuestro rol como profesional de la salud mental es fundamental. Bueno, señores, ya nos queda poco tiempo. Vamos a cortar un poco.
Es importante saber que la intensidad y la duración de los efectos es muy variable en cada caso. Existen dos síntomas psicológicos que suelen darse en la mayoría de los abortos, ya sean involuntarios o voluntarios. Por un lado, la ansiedad en diferentes grados puede ser leve o hasta ocasionar ataques de pánico. Y por otro lado, viene el sentimiento de culpa y la creencia de algo irracional. Pensar en que podrían haber hecho las cosas de una forma diferente. Claramente, hay otros síntomas que afectan la parte psicológica y estos se han venido abordando por los psicólogos a lo largo de los años con las intervenciones y han sido de gran ayuda para todas las mujeres que, ya sea por voluntad o por obligación, han tomado la decisión de abortar. Entre dichos síntomas están la negación, la incredulidad, la confusión, la oscilación del estado de ánimo, tristeza profunda y sensación de vacío, enfadada o rabia. Les falta energía, irritabilidad, miedo a no recuperarse por esta pérdida o no poder reproducirse, a problemas familiares, sentimientos de incapacidad, afectaciones de su autoestima, entre otros. Se nos acaba el tiempo, Andri. Vamos a concluir con nuestra labor como psicólogas del área andina. Nuestro rol como psicólogas es fundamental en los casos de riesgo psíquico. La causal salud mental debe ser desarrollada en la historia clínica de la paciente y el encargado de ello debe ser precisamente un profesional de salud mental, ya que es nuestro deber y competencia la salud mental de nuestros pacientes. Por ende, somos nosotros quienes tenemos la palabra a la hora de establecer que una mujer tiene derecho a un aborto legal cuando su salud psíquica está en riesgo. Cuéntanos un poco más, Pau, para ir terminando esto. ¿Sabes algo? El aborto inducido es difícil de analizar gracias a su práctica clandestina y el estigma que lo rodea. Aún con la sentencia de la Corte Constitucional promulgada en el 2006, la cual legaliza parcialmente el aborto solo con una mínima proporción en el total de abortos inducidos que ocurren en Colombia son legales, lo que no lo pueden significar un riesgo grave por la salud y bienestar de las mujeres. Cada año en Colombia se estima que hay 89 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Los que son deseados pero más tarde o que son no deseados. El creciente aumento de embarazos y nacimientos no deseados o no planeados, sin hablar de tasas persistentes de abortos clandestinos, muestra la necesidad de realizar esfuerzos unificados por toda la sociedad colombiana. Por lo tanto, se dan algunas recomendaciones para ayudar a reducir la carga del aborto inseguro en mujeres y en el sistema médico, y con ello reducir los embarazos no planeados o no deseados, que son el origen de la mayoría de abortos, fortaleciendo los servicios anticonceptivos y mejorando la atención postparto. Andrés, se nos acaba el tiempo. Vamos a concluir con nuestra labor como psicólogas ariandinas. Como psicólogas ariandinas es importante saber que con la formación dada se puede tener una visión psicológica y social del entorno, porque de este modo se fomenta el cambio social, para así intervenir en las diferentes aristas del problema. En primer lugar, nuestro quehacer profesional tiene como fin contribuir a la transformación social de las personas de la comunidad con la que vamos a trabajar. Es importante saber la razón por la cual la persona quiere abortar. Cada cabeza es un mundo diferente y el contexto de cada paciente es diferente. Es importante llegar a un diagnóstico con la ayuda de información suministrada por sus allegados, las personas de su entorno, familia, comunidad, para así tener absoluta conciencia de lo que se está tratando en su totalidad. Como psicólogo social es de vital importancia brindar un seguimiento y acompañamiento a la persona involucrada, en la cual es necesario escucharla y contar con un espacio donde el paciente pueda reflexionar sobre las situaciones que se encuentra atravesando y con ello lograr tomar una decisión de manera autónoma. De la misma manera, el dolor psicológico y el sufrimiento mental se encuentra asociado a la pérdida de integridad personal y la autoestima, donde se ve afectada de manera directa la salud mental de la persona embarazada y en la cual puede llegar a convertirse en una causal para solicitar ante los entes de salud una interrupción del embarazo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a todos por su sintonía y por habernos acompañado en la transmisión de hoy, con este tema que es de vital importancia para todos nuestros oyentes y sobre todo para erradicar el aborto, que está siendo un problema psicosocial en nuestro país, tanto hoy en día como lo ha sido hace 20 años. Esperamos no hayamos herido susceptibilidades con las imágenes presentadas y seguiremos informando sobre temas de su interés. Esto fue otra transmisión de Informa TV. Feliz noche a todos, feliz noche, Pau.